En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Los acontecimientos que se desarrollaron el 18 de febrero en el poblado, corregimiento de Conejo del municipio de Fonseca en el departamento de La Guajira tienen una gravedad extraordinaria. Y la tienen simplemente porque se supo lo que había pasado, porque esto estaba ocurriendo en otros lugares del país. En el Caquetá también ocurrió, donde el paisa hizo las veces de anfitrión ante Romaña y París, que llegaron allá a hablar con la población civil intimidada por la guerrilla de las FARC llenas de fusiles, mientras el ejército y la policía, incumpliendo sus deberes constitucionales y legales, no se arrimaban a la zona, sabiendo que eso iba a ocurrir, por supuesto, porque era hecho, como decimos los especialistas en derecho probatorio, público y notorio. Bueno, pues en Conejo pasó. Trajeron cerca de 20 buses de distintos lugares del país para escuchar a estos próceres, a estos bandidos. Luego, lo del protocolo era puro cuento, porque no podemos tener una policía tan ineficaz, tan incompetente, tan incapaz, como para no darse cuenta de que en un territorio con tan pocas carreteras se estaban movilizando muchas personas en muchos buses para escuchar a estos bandidos. Eso se sabía. Lo que no lo sabía era la opinión pública nacional. Eso hubiera podido quedar limitado el conocimiento de los habitantes de Conejo, unas cuantas personas, era una cosa de 2.000, de 3.000 habitantes de la zona puramente urbana y de los alrededores, que hasta ahí, que hubieran guardado el secreto y no hubiera pasado nada. Lamentablemente, para quienes componen esta farsa, el asunto se supo. Y no solamente se supo, sino que se grabó. Y no solamente se grabó, sino que se filmó. Y ahí quedaron las escenas de estos bandidos, arengando a la población y de estos guerrilleros, dueños totales de la vida de los habitantes, dice el profesor Eduardo Mackenzie, en un excelente artículo que le recomendamos y que está en nuestra página, que se sepa, no hubo ningún atentado contra la gente, no secuestraron a nadie, no asesinaron a nadie, no hirieron a nadie. Ya se supo de una profesora que puso una protesta formal porque el colegio, las aulas de clase, se las tomaron para que sirvieran de asiento de los bandidos. Los bandidos se tomaron tranquilamente la escuela, sacaron a los profesores y se hicieron amos y señores de la escuela. Eso es un delito. Eso es un delito, que no es un delito de sangre, pero no deja de ser un delito y un delito de enorme gravedad. Pero lo más triste de todo, lo más doloroso y lo más grave, es que el ejército y la policía estaban perfectamente advertidos. No lo sabía el alcalde de Fonseca, al que trasladaron a una reunión a Riohacha, para distraerlo del cumplimiento del primero y fundamental de sus deberes, que es el mantenimiento del orden público en su municipio. No había alcalde, pero toda la gente lo sabía, la policía lo sabía y el ejército lo sabía tanto que del grupo Rondón, que es uno de los grupos más importantes y mejor armados del Ejército Nacional, desplazaron unos tanques de guerra con sus hombres y con sus ametralladoras listas, y los dejaron prácticamente a la entrada de la población. Eso, señores, se llama despeje. Eso está prohibido en las leyes de la República. El ejército tenía la obligación de entrar al Conejo, de liberar la población y de poner presos a todos esos bandidos. Incumplió sus deberes. Y no incumplió sus deberes ocasionalmente. Tenemos la seguridad de que tanto el comandante de la brigada como el comandante de la unidad Rondón, allá en La Guajira, estaban cumpliendo órdenes superiores. Órdenes de violar la Constitución y la ley de la República. Nada menos que eso. Y las cumplieron, sin chistar.
Prefirieron incumplir y someterse a las órdenes superiores que cumplir con su deber y tener el coraje de levantar su voz de protesta. No lo tuvieron, porque desgraciadamente nuestro ejército ha sido desmoralizado, envilecido, entre las promesas que se le hacen, las presiones que se ejercen en su contra y las humillaciones a las que se someten todos los días. Esta es una de las mayores de ellas. Esos tanques de guerra a la entrada del Conejo son la figura más dura y más cruel de un ejército impotente, de un ejército que no cumple sus deberes, de un ejército que seguramente por las órdenes del señor general Mejía está violando la Constitución y las leyes de la República para darle paso a los bandidos de las FARC para que se tomen el país. Porque lo del Conejo es una toma guerrillera, sin muertos porque no hubo oposición de la policía, pero una toma guerrillera. ¿En qué consiste? Que los guerrilleros llegan a una población armados hasta los dientes, intimidan a la población civil y hacen con ella lo que les da la gana. Lo que les dio la gana ese día fue poner a toda la gente en orden para que oyeran a esos sinvergüenzas, a esos truanes que vinieron desde La Habana a cumplir el cometido de ambientar políticamente las decisiones que se estaban tomando ante los campamentos, en sus propios campamentos. ¿Qué campamento tienen en La Guajira, doctor de la Calle? Porque usted dice que no tenían autorización para dirigirse a la población, sino solamente para hablar con sus campamentos. ¿Me quiere decir dónde están los campamentos guerrilleros en La Guajira? No hay ninguno. Los campamentos están en la serranía del Perijá. Y usted transportó esos bandidos a través de la Cruz Roja y con el doctor Sergio Jaramillo, transportó esos bandidos a la población del Conejo. Obviamente no era para que los guerrilleros de las FARC hablaran en su campamento, porque allá no hay campamento. Obviamente era para que hablaran con guerrilleros que venían de otro lado, de Venezuela, de la serranía del Perijá, y con la población civil de rehén, una población que estuvo secuestrada ante la mirada impasible del ejército de Colombia. Nos están arrebatando la República, nos están quitando lo que más amamos, que es el honor de nuestro ejército, que es la admiración que tenemos por nuestra policía. Eso es lo que está haciendo el señor Santos con el señor de la Calle, con el señor Jaramillo, con todos estos farsantes, que ahora, para término de males, no saben qué hacer, cómo devolver a estos bandidos. Porque obviamente la ira nacional se va a multiplicar cuando los vean llegar al aeropuerto de Valledupar a tomar un avión jet que los conduzca a La Habana con la plata de los colombianos, como está advertido. Todo eso, ese traslado desde Cuba hasta Valledupar, hasta Conejo, todo ese día de alimentación de 300 hombres, de solaz, dominando a la población del Conejo, es con la plata suya, señor contribuyente. Téngalo presente. Y ahora no saben qué hacer. Y acuden al ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, al ministro de Cuba. No han acudido todavía a Maduro, pero en estico entra Maduro en acción para tratar de componer el tinglado de la farsa. Se enredaron. Ya seguramente a Romaña lo sacaron, quién sabe por qué vía, seguramente en helicóptero también, con los distintivos de la Cruz Roja colombiana, que ha perdido el prestigio que se había ganado en los últimos 50 años en el corazón del pueblo colombiano. Uno de los más altos costos morales que hemos tenido que pagar es el desprestigio de la Cruz Roja Internacional, que en lugar de cumplir sus obligaciones, en lugar de estar en La Guajira, pero socorriendo a los niños que se mueren de hambre, a las familias desesperadas, porque la plata de las regalías se la robaron íntegra los bandidos políticos que acompañan a Juan Manuel Santos y a su gobierno. En lugar de estar haciendo eso, la Cruz Roja está transportando bandidos. Pobre Guajira, pobre Colombia, pobre patria nuestra. No la roban, señores, no la están robando. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 16 minutos.